Ya estamos de regreso y pasamos a discutir el tema de la denuncia contra el INE por filtrar información sobre firmas de los aspirantes a candidatos independientes. Hace una semana, el constitucionalista Roberto Duque, él presentó una denuncia ante la FEPADE contra el Instituto Nacional Electoral por filtrar la información relativa a la revisión de las firmas de los aspirantes a candidatos independientes. En esta denuncia, se pone en claro que el INE manejó de mala manera la información, y es que se anticipaba que estarían fuera de la boleta Jaime Rodríguez, el Bronco, y Armando Ríos Peter, conocido como el Jaguar. El catedrático de la UNAM considera que la filtración es un delito, además de que le resta credibilidad a la actuación del árbitro electoral. Detalló que de encontrarse responsables a los consejeros por este tipo de conductas, se está solicitando a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia penal, es decir, el desafuero. Y bueno, para abundar y entrar al fondo de este tema se encuentra precisamente el constitucionalista Roberto Duque. Roquero, ¿cómo estás, Roberto? Bien, muchas gracias, permitido. Gracias por la invitación. El contexto es, el INE pone una fecha que fue hace 2 semanas prácticamente, y en la víspera sale una columna de nuestro compañero Carlos Loret de Mola en donde adelanta cuál iba a ser el resultado, sin que se hiciera oficial, en un tema en donde los datos tendrían que haber estado resguardados absolutamente. Sí, sin duda. El tema es que se agendó, fue el día 16 de marzo, se agendó por parte del INE, en la agenda institucional, se hizo público, que a las 5 de la tarde sesionaría la Comisión de Prerrogativas, Primitivo, que es un órgano muy importante del INE, integrado por consejeros y demás. Sin embargo, varias horas antes de que sesionara esa comisión y de que se diera el informe oficial, la comunicación oficial del INE acerca de las firmas de independientes, una noticia muy relevante porque iba a definir en gran medida la composición de la boleta electoral para la presidencia de la República. Entonces, varias horas antes, como dices, el muy prestigiado comunicador, periodista Carlos Loret de Mola, da el anuncio de los resultados que tenía el INE, ¿no es cierto? El comunicador obviamente cumplió con su deber de informar, ahí el comunicador muy bien, porque además los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados. Sí, claro, pero hay derechos de información que tenemos. O sea, un comunicador no tiene la obligación de saber si ya se sesionó de manera emergente, si ya se notificó a las partes, si ya es una cuestión pública. Si le llega una información a la que da 100% de certeza, es su obligación comunicarlo. Sin embargo, los que sí que están obligados a saber que esa información estaba reservada y que su comunicación antes de tiempo, antes de que siquiera sesionara el órgano del INE, es ilegal, es claramente ilegal, pues son los consejeros del INE y los funcionarios del INE. El caso es que hubo muchas reacciones muy virulentas, como recuerdas, como sabemos, por parte del Bronco. El Bronco en esas horas, en ese ínter, decía que eso estaba despertando al México Bronco. Ríos Peter decía algo así como que cuidado y sea cierta esa información. Sí, querrá decir que el INE es una institución despreciable donde se fuga ilegalmente la información, cosas por el estilo. Y según la opinión de muchos, eran presiones para que el INE revirtiera los datos. Porque evidentemente los datos que se confirmaron eran que tanto el Bronco como Ríos Peter habían, habían conseguido de manera ilegal, ¿no? Irregular. Estas firmas, se restaron las firmas que no eran válidas, y por eso no alcanzaron el umbral. Margarita Zavala también tuvo un montón, que 400,000 firmas, algo así, que fueron ilegales, pero a ella sí le alcanzó para aparecer en la boleta hasta ahorita, ¿no? Para superar las 800, ese umbral de 860 y tantos mil. 66,000. Entonces, ¿cuál es la situación? Para que dimensionemos, Primitivo, la gravedad de una filtración como esa, que los consejeros sabían que era ilegal, solo en el INE sabían cuál era el estatus de la cuestión. Bueno, pues podemos imaginar algunos escenarios, no dan ganas de imaginarlos, pero para dimensionar esta gravedad, que el 1 de julio, la jornada electoral en la noche, de pronto se filtren los resultados, por ejemplo, del conteo rápido que anunciará a las 11 de la noche más o menos el instituto. Tú imagina que suceda una cosa así y que diga que cierto candidato perdió por 3 puntos porcentuales, por ejemplo.
¿Se van a quedar de brazos cruzados los que, según esa información, perdieron la elección? No, por supuesto bueno, que pues no. si ahora no se quedaron de brazos cruzados ni el Bronco ni Ríos Peter, pues imagínate lo que pasaría en la jornada electoral. Es cierto que hay un blindaje, digamos, especial de información para el conteo rápido, pero a mí no me deja de preocupar, Primitivo, porque además este tipo de filtración, esta fuga que acabamos de ver hace unos días, alimenta la fuerza de las fake news. O sea, aunque fueran fake news, pues bueno, si el INE ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer? Esa es la razón por la que me parece totalmente irresponsable la conducta de quien filtró esa información. ¿A quién beneficia una filtración así? Yo creo que personalmente a quien la filtró. Es decir, pues está en una jugada, digamos. Pues estamos hablando de intereses particulares. Con un comunicador extraordinariamente importante en México, pues bueno, a mí me parece que están confundiendo. Pero eso provoca una fractura en el INE. Completamente, pero además provoca el demérito. La denuncia no es contra el INE, es contra quien haya hecho eso, contra los 11 consejeros electorales que ameritan, y se lo pedí así explícitamente, de manera respetuosa, al fiscal Héctor Díaz Santana, tienen que ser citados a declarar y o otros, digamos, que resultan responsables. Se tiene que hacer una investigación porque están lastimando la democracia, Primitivo. De verdad, es una conducta muy perjudicial para el proceso electoral y que además está en las leyes. Entonces, ¿cuál es el fundamento jurídico? Te lo resumo muy rápidamente de mi denuncia que presenté en mi calidad estrictamente de ciudadano ante la Fiscalía Electoral, ante la FEPADE. Bueno, la primera cuestión es que esa conducta encuadra en un tipo penal, en un delito que está en la Ley General en materia de delitos electorales, en el artículo 8. Porque ese artículo dice que quien incumpla, el funcionario electoral dice, que incumpla sus obligaciones legales en perjuicio del proceso electoral, está cometiendo un delito con una sanción penal, entre otras cosas, de 2 a 6 años de prisión. O sea, incluye prisión, cárcel. Sí, de 2 a 6 años. El bien jurídico tutelado, o sea, lo que protege esta legislación, lo dice la misma ley, es la adecuada función electoral, ¿no?, de los órganos electorales. Y luego, ¿cuál es la obligación que incumplieron? Está clarísima en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Tienen que resguardar, hay un deber de cuidar la información que tengan, digamos, a su cargo por motivo de su responsabilidad. Y además la legislación en materia de transparencia, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, también precisa que la información reservada, es decir, la que no se haya, que todavía no se haya tomado la decisión final y se, digamos, filtre, pues es también una irregularidad, de modo, una conducta ilegal. De modo que esta es a grandes rasgos, digamos, la fundamentación legal de mi denuncia. No ha habido un pronunciamiento del INE. Que yo sepa, no. La FEPADE yo he encontrado, no te voy a dar los detalles para no incurrir en lo mismo que denuncio, pero he encontrado, digamos, sensibilidad y disposición al respecto. ¿Cuál es el procedimiento? Pues es una averiguación previa, o sea, arranca un procedimiento penal encaminado a realizar una investigación, citar a declarar a quien esté implicado en los hechos que se denuncian, que los describí con toda precisión, desde luego, y eso tiene que conducir, en caso de que se encuentre responsabilidad, tiene que conducir a que el Ministerio Público, porque la FEPADE es un ministerio público, pueda consignar, o sea, remitir el expediente ya a un juzgado para iniciar, pues, un juicio de responsabilidad, ¿no?, Y penal. iniciar pues fincar como debe ser por cualquier tipo de acusación. Exactamente. Ahora, este es un tema que viene a sumarse a una cadena de hechos que han sido lamentables para todo este proceso de postulación de candidatos independientes. Ha sido, la verdad, un desastre. Sí, sí, porque no solamente estamos hablando de una falta, primero una falta de ética y una falta judicial, ¿no? Que puede tener implicaciones judiciales, la de el consejero del INE que haya, o los consejeros que hayan filtrado esta información. Pero luego viene el otro lado, cuando tú decías, Ríos Peter levanta la mano y se indigna y dice, no es posible que el árbitro cometa estas cosas. Pues sí, pero tampoco es posible que Ríos Peter diga, el árbitro está cometiendo una irregularidad, pero yo metí cientos de miles de firmas falsas. Es que ese es gran parte del problema, Primitivo, porque el INE lo que da a conocer en ese informe implicó muchísimo trabajo de las áreas operativas del INE. Quiero decirte que la estructura operativa del INE es de las más eficaces del mundo, Primitivo, y reconocido en otros países. Es decir, suena fácil que instalen prácticamente el 100%
de números que están alrededor de 150,000 casillas, en fin. Sin embargo, esta, digamos, confusión que tiene alguien, algún funcionario en el INE, de su responsabilidad constitucional con una grilla colegial y que esté ahí haciendo su jueguito personal, demerita todo ese trabajo. Ahora, ¿qué dijo el INE en ese trabajo que hizo de verificación de los respaldos ciudadanos que presentaron estos 3 aspirantes? Bueno, fue realmente de escándalo, porque se cuentan en cientos de miles las trampas que cometieron los 3, Primitivo, tanto Margarita Zavala como el Bronco, como Ríos Peter. Y mira, esto de llamarles trampa a las conductas en las que incurrieron, pues, desde luego tiene mucha gravedad esa afirmación y yo me responsabilizo de ello. ¿Por qué podemos decir objetiva y legalmente que hicieron trampas? Y déjame explicarlo muy rápidamente. Sí. Empecemos por las trampas de conductas que ellos no han negado haber hecho, que son las fotocopias, es decir, firmas ciudadanas reportadas por los auxiliares de cada uno de estos 3 personas utilizando una fotocopia. Eso es una trampa. Sí. Porque mira, aquí en la pantalla tenemos cómo venía la aplicación del INE desde un inicio. Mira, aquí la tenemos en la pantalla. Eso es lo que traían todos los encargados de recolectar las firmas, digamos. Exactamente. Así funcionó la aplicación todo el tiempo. Esto es verificable. Sí. Y entonces lo que tenía que hacer cada auxiliar era tomar una foto de la credencial, del original de la credencial, en este recuadro, enfrente. Entonces ya que la tomaba, aquí aparecía. Luego del reverso. Y una vez hecho eso, tenían que oprimir este botón. Y vamos a ver qué es lo que dice esta leyenda. Dice, se presenta credencial para votar original. Todos los auxiliares tenían que haber oprimido porque sin marcar ese recuadro no había forma de proseguir con el registro de la firma y de enviarla. Así que estamos ante 200,000 casos en donde los auxiliares de Margarita Zavala oprimieron ese botón sin tener el original. No es accidental, todo se hizo con No es accidental. El Bronco trae también cerca de 200,000 y Armando Ríos Peter trae cerca de 100,000. Ahora, eso por lo que hace nada más a las fotocopias. Luego viene el tema de las simulaciones, que eso es gravísimo. La palabra simulación, como sabemos, Primitivo, significa una voluntad deliberada, digamos, de falsear. O sea, es a propósito, es intencional. Y estas simulaciones se dieron, de hecho, y aquí traigo también la plantilla, copia de la plantilla que usaron. Esto es lo que dio a conocer el INE. Aquí lo tenemos, a ver si se puede volver a enfocar. Fundamentalmente las simulaciones son esto, es decir, agarraron una plantilla de credencial y empezaron a alimentarla. La llenaban. Aquí le iban llenando con datos que... Pues yo no me explico cómo. Bueno, Armando Ríos Peter trae 800,000. 800,000. De estas simulaciones. 800,000 credenciales falsas. Que son delitos electorales también, por supuesto. El Bronco trae como 150,000, un poquito más. Y Margarita Zavala trae 430, más o menos. Solo, digamos, solo entre comillas. No, 430. Nada más. Entonces, por el contraste, porque digo, es verdaderamente descomunal el número de simulaciones de Ríos Peter y del Bronco también es un número enorme. Entonces, proporcionalmente decimos, bueno, pues las de Margarita Zavala tal vez contrastan, ¿no? Palidecen con la inmensa cantidad de simulaciones y de trampas de los otros, pero siguen siendo 430, digamos, cuestiones falseadas que implican delitos electorales. Nos tenemos que ir, Roberto, pero una pregunta rápida. ¿Esto bastaría para echar para atrás la candidatura de Margarita Zavala? Sí, claro, de los 3. Porque hay una disposición, de hecho son los artículos 446 y 456, si no me falla la memoria, de la LGIP, que señalan que hay 2 consecuencias: multa y negativa del registro. O sea, ese es un castigo con independencia de si superaron el umbral o no. Zavala, que es la única que superó el umbral, no podría ser candidata. Legalmente no debería darse el registro a los 3. Ahora, lo que te digo es que mi pronóstico es distinto, porque van creo a echar que para atrás con esta cuestión, exacto, con esta cuestión garantista, Primitivo, o pseudo garantista, de decir derecho de ser votado mata todo y entonces borrona las trampas. Creo que esa es la tónica en la que va a estar tanto el INE como, en su caso, el Tribunal Electoral. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos, en rigor, legalmente, ninguno de los 3, por estas trampas que están acreditadas, y hay que llamarles así por su nombre, tendrían que quedar
excluidos de la boleta electoral. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, gracias por invitarme. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa, regresamos con las recomendaciones de libros para leer en este periodo vacacional. Quédese aquí en Foro TV, continúa La Hora de Opinar.